Hola a todos, bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a hablar de cómo lograr controlar el cuerpo para poder tocar el Theremin. Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a este canal, aquí apretando el botón rojo y ponerle clic a la campanita para no perderte ninguno de los episodios, porque cada semana publico nuevo contenido relacionado con el Theremin y su fascinante universo. Y ahora sí, cuando empezamos a tocar el Theremin, probablemente una de las primeras cosas que notamos es que el menor movimiento va a influir en la nota o sonido que producimos, y esto puede ser un poco problemático cuando lo que necesitamos es tocar melodías. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo controlo mi cuerpo para lograr siquiera sostener una nota de manera decente? Pues bien, una de las cosas claves para comenzar el estudio de este instrumento, sin importar el estilo de música que vayamos a querer interpretar, es tener conciencia de que estamos formando parte del instrumento. Nuestro cuerpo en realidad es parte de un circuito electrónico y vamos a tener que lograr controlar cada movimiento y una adecuada postura para poder lograr los resultados que tenemos en mente. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es elegir una técnica de ejecución. Puede ser tocar parados, como me gusta a mí, y puede ser también tocando sentados. Yo ya he publicado un video sobre esto, así que les voy a dejar en algún lugar la tarjeta para que puedan verlo. El día de hoy les voy a hablar de la técnica parado porque es la que más gente usa y la que yo prefiero, pero tienen que saber como premisa que si ustedes tocan sentados, lógicamente van a tener muchísimo más nivel de control, porque al estar sentados sobre un taburete o una silla alta, de hecho el cuerpo se va a mover menos. Para todos los demás que como yo prefieran la postura parada, debemos saber que el movimiento natural del cuerpo es algo que vamos a tener que integrar en la técnica que vayamos a desarrollar. Lo que quiero decir por aquí es que el cuerpo humano no es un poste que se mantiene completamente inmóvil. Es algo que naturalmente va a estar en movimiento desde la propia respiración. Si yo intento tocar una nota en el Theremin, cual sea, voy a tocar una así en modo random, lo que notamos es que si bien parece que esta nota está estable, en realidad si ustedes ponen rewind al video y se ponen a escuchar más detenidamente, van a notar que esta nota en realidad se mueve de manera muy ligera. Esto se debe a un par de factores muy sencillos. El primero es que estoy respirando. Mi respiración de todas maneras va a tener un efecto sobre cada nota. Lo segundo es que mi cuerpo se mueve, porque hay una cosa a la cual nosotros estamos acostumbrados y es pasar el balance, el peso del cuerpo de una pierna a la otra. Esto es algo que hacemos constantemente cada vez que estamos de pie, y el peso del cuerpo es algo que va a estar balanceándose muy probablemente de una pierna hacia la otra, y esto es algo que hacemos de manera inconsciente. Este movimiento de pasar el peso de un lado al otro va a tener un efecto sobre la estabilidad de la nota y también tiene un efecto sobre la capacitancia de nuestro cuerpo, que es, como les digo, parte del instrumento. Lo que yo les puedo recomendar es que se inspiren en las posturas de algunas artes marciales como el Tai Chi, que nos exigen estar con las rodillas semiflexionadas, ligeramente flexionadas, como si estuviéramos de repente sentados en una silla alta, como la que usamos los thereministas cuando tocamos sentados. Una silla imaginaria en donde vamos a flexionar ligeramente las rodillas, y de esta manera el peso del cuerpo va a estar repartido de manera más o menos equilibrada en las dos rodillas, y ya no teniendo el peso exclusivamente a un lado. Esto es una buena base para comenzar. Tenemos que tener el cuerpo relajado. No tengamos esta tensión que a veces tenemos por la ansiedad de querer controlar, sobre todo si somos principiantes. Así que les recomiendo que flexionen ligeramente las rodillas y que el peso del cuerpo lo tengan más o menos parejo entre un lado y el otro.
Si el peso del cuerpo se va más para un lado, para una pierna o para la otra, no es que sea malo para tocar, pero van a notar que esto va a tener un efecto sobre la ejecución. Como tereminista, debo decir que es falso que tengamos que estar completamente inmóviles para lograr una buena ejecución con este instrumento. En realidad vamos a tener mucho mejor resultado si aprendemos a soltar, relajar el cuerpo y controlándolo, mientras que sería muchísimo más complicado tratar de mantenernos inmóviles como si estuviéramos de pronto congelados, porque esto es algo antinatural. Si yo intento controlar una nota poniéndome en la cabeza la meta de estar completamente inmóvil, lo más probable es que esto no resulte por la sencilla razón de que los seres humanos no somos objetos inertes. Por lo tanto, si me doy la orden mental de congelar mi cuerpo, lo más probable es que entre en tensión y esto se vaya a traducir en una desafinación o una pérdida de control porque no estoy controlando mi cuerpo. Lo que ha sucedido es que la nota se ha salido de la afinación y se ha movido por la tensión mental y física que ha aparecido luego de esta orden mental. Conclusión: una adecuada postura y un adecuado control del cuerpo nos va a llevar más lejos que esta idea de mantenerse inmóvil como congelado para lograr sostener una nota sin que ésta se mueva. Les aconsejo que averigüen ejercicios de respiración, meditación, relajación para lograr un control adecuado del cuerpo. Esto es algo que progresivamente van a ir mejorando y van a ir construyendo una técnica adecuada de ejecución. Si les gustó este video, no olviden ponerle like, suscríbanse, compártanlo y si tienen alguna sugerencia, duda, consulta, pregunta, cualquier cosa que deseen añadir, pueden hacerlo aquí abajito en la caja de comentarios. Eso es todo por hoy. Espero que les haya servido. No se olviden que todo aprendizaje requiere de mucho tiempo, requiere de mucha paciencia, dedicación, curiosidad, ganas, amor y muchas cosas más. Así que nos vemos muy pronto para un nuevo video aquí en la Mágica Escuela de Teremin. Besitos, chao.